vamos a referirnos aquí a una lista que se ha publicado acerca de las supuestamente 100 mejores, no sé si calificarlo, obras literarias o novelas o escritos que se presentan como si fueran literarios y que en realidad no lo son, pero que constituyen un poderoso foco de atracción para todo tipo de inquietudes culturales, publicitarias y propagandísticas. Me refiero a una lista de la que se ha hecho eco la prensa recientemente, en la que se habla de una serie de autores, de escritores, cuyos presuntamente libros de literatura, no presuntamente libros, pero sí de presuntamente literatura, según un periódico anglosajón, pues constituyen las 100 mejores obras del siglo XXI, no estamos hablando de la Edad Media, ni estamos hablando del Renacimiento. De tal manera que una serie de medios de comunicación cuestionan esta lista desde unos criterios que aquí nos parecen francamente cuestionables. Nosotros aquí, personalmente, no vamos a cuestionar la lista, lo que vamos a cuestionar son todos los criterios en los cuales se fundamenta la lista y muchos de los criterios desde los cuales se cuestiona la propia lista. Es decir, vamos a cuestionarlo todo. Pero vamos a cuestionarlo todo sin tomarnos muy en serio ni la lista ni los criterios desde los cuales algunos cuestionan esta lista. Se habla en algunas de estas publicaciones, y no sin razón, y cito aquí a Mario de las Heras, habla del sectarismo ideológico e idiomático de un periódico, que yo no voy a mencionar, un periódico anglosajón, en su lista de los 100 mejores libros del siglo XXI. Claro, los 100 mejores libros del siglo XXI apelan a libros de literatura o a libros en general. Claro, luego vemos que se trata de libros de literatura, no sobre literatura, sino de obras literarias. Pero inicialmente, desde el titular, se habla de 100 mejores libros del siglo XXI. Claro, puede ser un libro sobre dietética, puede ser un libro sobre ornitología, o puede ser un libro sobre ciencias ocultas. Después observamos que en el subtitular se indica: no hay ningún autor español y solo 3 escriben en la lengua de Cervantes. Claro, yo pediría que a Cervantes no se le mezclara con esto. Cervantes no tiene nada que ver con esto. Los primeros puestos los ocupan mujeres y predominan temas como el racismo y el género. Bien, entonces claro, esto ya nos sitúa ante un terreno muy conflictivo, desde el punto de vista de las disputas de las ideologías. Y uno se pregunta, ¿y la literatura qué tiene que ver con todo esto? Es decir, con todo esto tienen que ver las peleas de los seres humanos entre sí, los conflictos de las ideologías, de las filosofías, de las políticas. Pero es que la literatura es otra cosa. No quiero decir con esto que la literatura sea una criatura inocente que no ha tenido nunca ningún tipo de relación íntima ni con la política ni con la ideología. Quienes tienen ese tipo de relaciones íntimas son los seres humanos, pero la literatura es que es otra cosa. Es otra cosa. La literatura es mucho más impura de lo que los autores creen, pero es mucho más inteligente de lo que los autores escriben. Lo cierto es que, y cito aquí a Mario de las Heras, que, insisto, no me parece que en absoluto esté desacertado en lo que valora y en lo que interpreta. Otra cuestión es que se pueda estar o no de acuerdo con sus criterios. Unas personas estarán de acuerdo con sus criterios, otras no lo estarán. Yo no voy a entrar aquí en el acuerdo o en el desacuerdo, yo voy a entrar en una valoración tanto de la lista como de los criterios que este autor u otros escritores acerca de la lista plantean. Dice, cito a de las Heras, solo 13 de los 100 mejores libros del siglo XXI, según este periódico anglosajón, que yo no menciono porque no se trata de apelar al periódico, sino simplemente al hecho, están escritos en una lengua que no es la inglesa. Una contradicción que el diario, por antonomasia, que defiende valores como la diversidad, no tiene en cuenta, no desde luego en la lengua. La diversidad idiomática no está dentro del dogma habitual. Bien, de las Heras califica a este periódico anglosajón de diario woke. Vale, no entramos en una cuestión o en la otra, son términos que se utilizan. Este periódico, advierte este articulista, manipula la lista de los libros más vendidos en favor de los
libros de izquierdas. Vale, es una mención. Pero es que aquí hay muchos conceptos relacionados unos con otros de una manera que convendría analizar muy en detalle. En unos casos se habla de libros más vendidos, en otros casos se habla de la lista de los 100 mejores libros del siglo XXI, y en otros casos se habla de literatura. Yo realmente no sé muy bien de qué se habla cuando un periódico, en este caso un periódico anglosajón, plantea una lista de los 100 mejores libros del siglo XXI que no se sabe si son los 100 más vendidos, los 100 mejores libros del siglo XXI o las 100 mejores obras literarias del siglo XXI. Da la impresión de que las personas a las que está dirigida esta lista, o a las personas a las que se les ha preguntado por esta lista, no desean distinguir muy bien entre comercio, literatura y obras de calidad. De tal manera que cuando mezclamos todo esto, lo que sale puede ser cualquier cosa que simplemente se exhibe como algo que sirve para todo, lo más vendido, lo de mayor calidad literaria, los más inteligentes a la hora de escribir obras de arte, que sirve para todo, digo, porque no sirve para nada. Entonces, cuando algo sirve para todo es porque no sirve para nada. Ya he dicho muchas veces que hay personas tan inútiles que sirven para todo, pueden estar en todas partes, porque no hacen nada en ninguna y quedan muy bien en cualquier lugar. ¿De acuerdo? Yo no voy a entrar aquí si esto es de un lado, de otro lado, si de arriba, si de abajo, si de aquí o de allá. No voy a entrar en esto, no voy a entrar tampoco si este periódico anglosajón tiene la ideología A, B, C, D, Z o N. No voy a entrar en estas cuestiones, cada uno tiene su ideología, cada uno lucha por su ideología y allá se las componga. Yo voy a hablar de literatura, y lo que sí puedo asegurar es que ninguna de estas obras, al menos ninguna de las 10 primeras obras, es, a mi juicio, una obra literaria, ¿no? Sino que son obras que constituyen productos mercantiles que buscan un determinado éxito, que pasa necesariamente por el éxito comercial. La literatura y el comercio casan mal. La literatura no es el cine. La literatura nace con una liberación de la que el cine carece. El cine nace con un pecado original que se llama deuda externa. El cine necesita una subvención para llevarse a cabo, la literatura no. La literatura no necesita más que la oralidad, en el más elemental de los casos, o la escritura a través de la difusión que esté disponible, a través de la difusión que se encuentre a su alcance. El cine no, el cine necesita, incluso el más pequeño de los cortometrajes, necesita una infraestructura infinitamente cara y por lo tanto subvencionable desde criterios que naturalmente o son propagandísticos o no pueden funcionar, porque no aseguran ningún tipo de resultado. La literatura es mucho más barata y por eso dispone de una libertad que resulta más fácil de combatir o más difícil de soportar, según lo que se pretenda. Pero a mí me hace mucha gracia, no lo que escribe de las Heras, que insisto me parece muy respetable, sino que me hace mucha gracia los fundamentos o los artificios en virtud de los cuales se construye esta lista. Porque a mi juicio es un honor no formar parte de esta lista, porque formar parte de esta lista implica que lo que se hace es pseudoliteratura, o como hoy día se llamaría, escritura creativa, que es algo así como redactar una redacción, escribir una escritura, hacer sonar unos sonidos, o cosas de este tipo, que son muy emocionantes, muy simpáticas. Y entonces dice, escritores y lectores de prestigio, yo no sé qué es un escritor de prestigio, ni sé menos todavía qué es un lector de prestigio, con la excepción de Borges, que él decía que se enorgullecía no de los libros que había escrito, lo cual me parece muy razonable en el caso de Borges, sino que se enorgullecía de los libros que había leído. Yo creo que lo mejor es enorgullecerse de callar, pero bueno, estamos hablando de Borges, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, yo creo que con la excepción de Borges, no cabe hablar de ningún lector de prestigio, porque claro, donde esté Borges, ¿qué pintamos los demás? Los demás somos lectores, dejémoslo así. Bueno, pues aquí esta lista la han hecho escritores y lectores de prestigio, que yo sinceramente no sé cuáles son, ¿no? Es como dicen, bueno, es que es un batidor de huevos de prestigio. Me parece muy... un zapatero de prestigio, un peluquero de prestigio, un pastelero de prestigio, un músico de prestigio. Bien,
Una editorial de prestigio. Dicen, bien, me parece muy bien. Para mí el prestigio es un autoengaño colectivo. Entonces, el que lo tenga, que lo disfrute. Me parece muy bien lo que es el prestigio. Escritores y lectores de prestigio han participado en la encuesta que refleja la no tan curiosa lista a estas alturas, donde predominan los temas sobre racismo, esclavitud o un determinado mundo de una determinada orientación ideológica, sexual, etc. No entro en más detalles. Esto no extraña en comparación a que entre estos mejores 100 libros, según este periódico anglosajón, cuyo nombre no quiero mencionar, en primer lugar para no hacerle propaganda y en segundo lugar porque aquí se comenta el hecho, no se apela a la entidad artificial. No hay ningún escritor español. Bien, pero es que esto no es un problema, es que esto es un honor. Es decir, porque es mejor ser un ignorante antes que ser un idiota. No lo digo por la lista esta, lo digo en general. Es decir, es mejor pasar desapercibido antes de quedar como un tonto público. Es decir, es mejor ser un ignorante que ser un necio, indudablemente. Porque nacemos ignorantes, pero no nacemos necios. No nacemos necios, no piensen mal. Aunque haya personas que ustedes conozcan que digan, no, nació necio porque, en fin, ya saben aquello de la reencarnación, ¿no? El único argumento en favor de la reencarnación, según alguna gente, es que el grado de gilipollismo que alcanzan, según algunas personas, otras personas, no se puede acumular en una sola vida, sino que son necesarias varias vidas porque no se puede ser tan gilipollas de una sola vez. Bien, pero eso son interpretaciones, ¿no? Que aquí no podemos tener en cuenta, aunque citemos a título de ejemplo, como algo que conviene descartar. Lo que sí es cierto es que vale más no figurar en determinadas listas cuando estas listas no son precisamente ni de prestigio, ni tanto por los escritores que supuestamente forman parte de ellas, ni tanto por los supuestos lectores de prestigio que las acreditan. Yo en esto no creo, el que quiera creer puede creer, es decir, a mí no me toman el pelo con esto, me pueden tomar el pelo con otras cuestiones, pero con estas no. Eso lo tengo, realmente es que lo tengo muy claro, porque ya digo, no sé si son los 100 libros más vendidos, cosa que además resulta muy difícil de verificar, porque las estadísticas se pueden, no digo manipular, sino simplemente configurar o construir de una determinada manera para que los resultados sean unos y no otros. No sé si son los 100 más vendidos, los 100 mejores según quién, pero que esto que es un concurso eurovisivo o eurotelevisivo o un global mundial, es decir, estos son nada más que un índice estocástico de preferencias completamente mutantes, que además no revelan absolutamente nada, porque el hecho de que la mayoría piense de esta manera no significa que yo tenga que pensar como piensa la mayoría, en absoluto. Entonces hay una serie de autores entre los 10 primeros. Yo reconozco que solo conozco entre los 10 primeros a Roberto Bolaño, que aparece en sexta posición con su obra titulada 2666. Bien, yo debo decir con toda franqueza que para mí una obra como la de Roberto Bolaño, titulada 2666, no es una obra literaria. Es un producto cultural y mercantil de su época, pero no es una obra literaria. Claro, a partir de aquí, pues muchos de ustedes probablemente dirán que yo no sé lo que digo, que yo no sé lo que hablo. Pueden decirlo sin ningún tipo de problema, pero para mí no es una obra literaria, es un producto mercantil como uno de tantos más. Y claro, me pueden preguntar, entonces para usted, ¿qué es una obra literaria? Para mí una obra literaria es 100 años de soledad. Y diré más, después de 100 años de soledad, en 1967, no se ha escrito en lengua española ninguna obra literaria de mayor altura. Es decir, la última de las obras literarias escritas y publicadas en lengua española, publicadas en español, en las literaturas española y hispanoamericanas, que ha alcanzado su máximo nivel, su máxima altura, es 100 años de soledad. Después de la publicación de esta obra de Márquez, se han publicado otros libros más o menos buenos, más o menos valiosos, algunos incluso tienen un tanto por ciento de obra literaria, a veces no llegan al 100% de una obra literaria, pero no superan la altura de 100 años de soledad. Naturalmente, esta afirmación que acabo de hacer, ustedes la podrán considerar como una opinión. Para mí es una interpretación, no es solo una opinión. Es una interpretación que se basa en unos criterios de originalidad de formas y de originalidad de contenidos que ni formalmente, ni desde el punto de vista del contenido, del fondo, ninguna otra obra literaria posterior a 100 años de soledad
de García Márquez ha superado. Por lo tanto, para mí sería muy problemático que si viviera Márquez y Márquez hubiera publicado 100 años de soledad en el siglo XXI, cosa que no es posible. No es posible porque el siglo XXI no da ya para que un escritor construya, conciba, escriba y publique una obra como 100 años de soledad. El siglo XXI no da la talla para esto, porque el siglo XXI no dispone del racionalismo literario que exige movilizar y desarrollar, estructurar una obra como 100 años de soledad. El racionalismo literario de 100 años de soledad no está disponible hoy en la mente de ningún escritor que escribe y que vive en el siglo XXI. Ya no lo estaba prácticamente desde la década de 1990. Entonces, Roberto Bolaño puede estar aquí, como puede estar en otras listas, pero para mí esa novela, 2666, es más bien un kitsch que responde al producto cultural, ideológico de su tiempo y de su época, y diré más, dentro de 10, 20 o 30 años prácticamente nadie sabrá de la existencia de esta novela. No es una profecía, no es un diagnóstico, ni tampoco un pronóstico, es un hecho. Es que he dicho reiteradamente en mis últimas intervenciones públicas y en cursos de verano en universidades, he dicho que estamos ya ante la segunda generación de jóvenes, estamos ante la segunda generación de personas que llegan a la universidad sin tener ningún tipo de formación literaria, o que alcanzan la mayoría de edad sin tener ningún tipo de formación literaria. La primera generación de jóvenes que alcanzó sus 18 años, que alcanzó la mayoría de edad, esta de la que hablaba Kant a finales del 18, sin tener ningún tipo de formación literaria, fue la nacida en la década de 1990. La segunda generación es la que ya nace en la primera década del siglo XXI. Ya llevamos, insisto, 2 generaciones que no tienen ningún tipo de formación literaria sólida. ¿Qué tienen en su lugar? Tienen una pseudoformación que ni siquiera es pseudoliteraria, tienen una pseudoformación relativa a libros o a literatura que es algo así como lo equivalente a las lecturas que un adulto puede tener en comparación con libros como Las aventuras de los 5 en la época de la adolescencia. Es decir, que lo único que lee pueden ser obras kitsch, de autores de los que naturalmente hablan los suplementos literarios o los programas de cultura, pero que no son literatura para nada. Ahora bien, si ustedes quieren aceptar eso como literatura, son muy libres de hacerlo, pero por favor no mezclen a Cervantes en este tema, no mezclen a Quevedo en este tema, no mezclen a Lope de Vega, no mezclen a Dante, no mezclen a Homero en estos asuntos. Es decir, si ustedes quieren hablar de los 10 mejores libros del siglo XXI según este periódico anglosajón, pueden mencionar a Roberto Bolaño y a otros a quienes no conozco y además a quienes no voy a nombrar, porque ni los conozco de nada, y además es que estoy seguro de que todo esto que han escrito aquí, bueno, ya solo por los títulos, que son simplemente imperativos y oraciones de genitivo, ¿no? Que son, pues no lo sé, como si dijéramos el lagarto del rabo largo o cualquier cosa de este tipo, porque son títulos de escritos o de novelas o de cosas que tú dices, bueno, pero esto, vamos a ver, es como si dices el vecino del tercero, ¿no? O el hombre de las narices pequeñas, por ejemplo, o el, no sé, o el marido de las orejas minúsculas, qué sé yo, cualquier ocurrencia de este tipo sirve para titular un libro que naturalmente tiene que llegar a la gente. Porque cuando se quiere vender un producto mercantil, no se puede construir un producto difícil, no se puede hacer una obra literaria difícil y de exigente lectura, porque entonces no la compra nadie. Y como esta pseudoliteratura se mide por el grado de incidencia o de impacto comercial que tenga en el mercado, pues naturalmente si no se vende no triunfa, pero es que esto no es literatura. Esto es un producto mercantil, es decir, es un producto elaborado por los amigos del comercio, del mismo modo que en la novela 1984 de Orwell había un departamento de ficción donde una especie, no de inteligencia artificial, sino de mecanismos humanos, iban configurando guiones que, al estilo de las novelas pseudoamorosas o pseudosexuales de Corinne Tellado, pues captaban masivamente o industrialmente un grupo determinado de población que las consumía.
y mientras consumía eso, pues no consumía otra cosa, y se entretenía de este modo. Entonces, esta lista de los 100 mejores libros del siglo XXI, de este periódico anglosajón, que según este articulista de Las Heras, pues es tendenciosa porque se inclina hacia una determinada ideología política, y también tendenciosa porque se inclina hacia una determinada tendencia lingüística, como es el inglés, pues no es de fiar. Bueno, no es que no sea de fiar, a mí me parece que es muy de fiar. En realidad es muy de fiar porque revela básicamente una serie de hechos que no podemos ignorar. En primer lugar, revela la impotencia del mundo anglosajón para construir literatura. Eso es lo que revela esta lista. Es decir, si yo hablo de los 100 mejores libros de la literatura del siglo XXI, o de los 100 mejores libros del siglo XXI, que ya no sé si son literarios o no, porque no importa que lo sean, porque no se baraja ningún criterio de literatura, porque el mundo anglosajón lleva vertiendo ideas de literatura completamente equivocadas desde hace 300 años, desde el idealismo alemán de Kant y de Hegel hasta las últimas tonterías que escribió Terry Eagleton, diciendo que la literatura no se puede definir, diciendo que la tragedia no se sabe lo que es, hasta George Steiner, que escribe de todo y de nada, porque suena muy bien lo que dice, pero no tiene ninguna aplicación hacia ningún producto literario, ninguna obra literaria. Entonces, cuando llevamos 300 años diciendo que la literatura no se puede estudiar científicamente, que la literatura es algo que no se puede definir, que la literatura es algo que no se puede comprender, cuando, sin embargo, hasta el siglo XVIII todo el mundo sabía lo que era la literatura y lo que no era la literatura, todo el mundo sabe que la literatura nace en un área no intervenida por las religiones, como es la Grecia clásica de la mano de Homero. Todo el mundo sabe que la literatura es un discurso heterodoxo que puede desarrollarse agudamente contra toda la fuerza del poder, incluso en aquellas épocas en las que el mayor desarrollo inquisitorial está vigente, persiguiendo como un terrible gran hermano a cualquier letra y cualquier palabra que se escriba, y brota en el seno de esa Inquisición una literatura como la del Quijote. Cuando un hombre como Quevedo se enfrenta al conde duque de Olivares en las mayores épocas de la censura de la historia y logra triunfar, pues evidentemente, claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de literatura? Pues hablamos de un contrapoder que se basa esencialmente en la fuerza de la discreción y en la fuerza de la inteligencia. Pero estas 100 obras, esta lista de 100 títulos, lo único que revela, insisto, es la impotencia del mundo anglosajón para hacer una obra literaria decente. Es decir, el mundo anglosajón hace décadas, y no sé hasta qué punto, siglos, no ha proporcionado una obra literaria verdaderamente inteligente y que marque un antes y un después en la historia del pensamiento literario. La última obra que lo ha hecho se debe a un hispano, como es Gabriel García Márquez, y esa obra se titula 100 años de soledad. Se han escrito después otras obras literarias, pero en realidad, insisto, son productos comerciales, y quiero citar aquí la tesis del hispanista alemán Gero Anscheit, cuando habla de un escritor español que escribe precisamente para el mercado, y no diré cuál, para que así cada cual piense en el que tenga en su mente, ¿no? Escribir para el mercado son estos escritores o novelistas que escriben novelas para el mercado, pero no para la literatura. Es que no es lo mismo escribir para el mercado que escribir para la literatura, es que no es lo mismo escribir para figurar en la lista de las 100 obras mejores o más vendidas del siglo XXI, que no se sabe qué es lo mejor, si lo más vendido o lo de más calidad, que escribir para la literatura. Es decir, Cervantes no figuraría en ninguna de estas listas, ni falta que le hace, y el hecho de que figure Bolaño no lo acredita, sino que simplemente lo identifica como alguien que el mundo anglosajón visibiliza como uno de los suyos hasta cierto punto, es decir, en la sexta posición, en definitiva. A mi juicio es un honor no formar parte de estas listas, y a mi juicio es un honor disponer de una inteligencia y de una discreción que permitan hablar de literatura por encima de estas propagandas espectaculares que por otro lado no conducen absolutamente a nada. Hoy nos encontramos con yo no sé si calificarlo de problema, sino simplemente con un hecho. Los hechos no son en sí mismos problemáticos. De hecho, los problemas suelen contener en su propio planteamiento su misma solución. Un problema no es más, en definitiva, que un aviso de la realidad indicando que es necesario ajustar nuestra compatibilidad con la realidad. Y un problema o un hecho, podemos llamarlo problema si queremos, que tenemos actualmente es que la literatura ha desaparecido de las instituciones académicas,
la literatura ya no se enseña en las universidades. En el año 2001 yo publiqué un libro donde afirmaba que la literatura que no se identificara con la defensa de un dogma no tendría cabida en pocos años en casi todas nuestras universidades. Y en realidad más o menos acerté, porque lo que ocurre es que ya ningún tipo de literatura tiene cabida en nuestras universidades, porque la literatura que defiende un dogma no es literatura, es propaganda. Y la propaganda y la literatura casan mal. Hay que ser muy Calderón de la Barca, hay que ser muy Lope de Vega, para hacer una literatura donde la propaganda y el arte se combinen de una manera satisfactoria y de una manera exitosa. Y hoy día no hay Calderones, no hay López de Vegas, no hay Quevedos, no hay Cervantes, no hay nada de esto, aunque Cervantes evidentemente nunca casó la literatura con la propaganda precisamente. Por lo tanto, hay un hecho importante, un hecho que es problemático para quienes desearían que la universidad fuera un lugar donde se explicara literatura y donde se analizara científicamente la literatura. Hoy día esto ya no es posible, en las universidades se habla de cualquier cosa menos de literatura. Lo mismo ocurre en la enseñanza media, donde el profesorado tiene que ingeniárselas, hablo del profesorado inteligente, tiene que ingeniárselas para hablar de literatura sin que lo parezca y sin que el conocimiento de las obras literarias pueda interferir en la imposición de otro tipo de criterios. Esto es un problema para el que disiente de esta forma de comportamiento y es una satisfacción para quien se identifica con esta forma de comportamiento, por lo tanto no llueve siempre a gusto de todos. Ahora bien, el que sale perjudicado de aquí en determinados contextos es la literatura, pero esto también hay que verlo por el lado bueno, es decir, la literatura queda preservada de la barbarie, porque si en un lugar de barbarie no se explica literatura, pues se explicará otra cosa que ya no es literatura, pero la literatura queda exenta de que le meta mano un bárbaro, y esto no es poca cosa, realmente esto no es poca cosa, porque lo bueno que tienen los bárbaros, es decir, lo bueno que tiene la ignorancia, es que no destruye aquello que no es capaz de interpretar. Lo puede ensuciar, lo puede desplazar, lo puede eclipsar, pero no lo puede destruir. Es decir, a mi juicio, hace más daño una supuesta traducción del Quijote al español actual que el hecho de que no se lea el Quijote. Es preferible no leer el Quijote antes que leer una cosa llamada traducción del Quijote al español actual, porque eso ni es el Quijote de Cervantes ni es literatura, eso es otra cosa, que incluso dudo mucho que pueda llegar a convertirse en un producto comercial de éxito. No digo que no lo sea, digo que lo dudo. Entonces, claro, lo que no podemos es adaptar la calidad de una obra literaria al tercer mundo semántico de posibles lectores que, leyendo el espejismo, no van a enterarse de nada de lo que ocurre en el oasis. Es decir, eso es como falsificar el dinero. Lo único que conseguimos poniendo en circulación dinero falso es incrementar la inflación. Lo único que se consigue induciendo a la gente a perder el tiempo leyendo una especie de traducción del Quijote al español actual es que ni sepan lo que es el Quijote, que prevalezcan en el empobrecimiento de su léxico y de su vocabulario y de que crean que han leído una obra que no existe, realmente, porque el Quijote que han leído es un Quijote inexistente, es decir, es el Quijote de la ignorancia en todo caso, a mi juicio. Pero, naturalmente, se pueden entretener de este modo, se pueden entretener escribiendo listas de 100 autores que no sirven para nada. Luego hay otra alternativa, es decir, si ustedes no están de acuerdo con esta lista, desarrollen un imperio cultural, construyan un sistema periodístico que elabore la lista de las 100 mejores obras que tengan en el siglo XXI. Pero si a mí me preguntaran que les hablara o que les dijera los títulos de las 100, no de las 100, eso es imposible, de las 10 obras literarias más valiosas del siglo XX, mi respuesta sería muy sencilla. No tengo ninguna obra literaria buena que identificar en el siglo XXI. Claro, y ustedes podrán decir que esto es una boutade, que es una exageración o que es una hipérbole. Digan lo que quieran, si se sienten cómodos diciéndolo. Pero si ustedes a mí me preguntan que les mencione una obra literaria de calidad en el siglo XXI, les diré que yo no tengo ninguna obra de calidad que mencionar escrita en el siglo XXI. Para mí, la única obra de calidad, de alta calidad,
es 100 años de soledad, en 1967, después se han escrito otras novelas, indudablemente más o menos valiosas, más o menos aceptables, pero que hayan marcado un antes y un después en la historia de la literatura, no, evidentemente. Entonces pueden entretenerse haciendo listas de libros y listas de la compra, pero para mí son más útiles las listas de la compra, porque aseguran una manutención, que las listas de los libros, evidentemente. Porque esas últimas no me interesan realmente para nada. Teniendo un Cervantes, no me interesa para nada la pseudoliteratura del siglo XXI. Cómansela ustedes y que les aproveche.